Se abre la presente vista pública en el expediente número 4949 del año en curso, formado por apelación directa de sentencia de amparo en la acción constitucional promovida por Estuardo Cárdenas, representante común en contra de la juez de primera instancia civil y económico coactivo del departamento de Chimaltenango. La señora secretaria general adjunta dará lectura a la parte conducente de las consideraciones y la parte resolutiva del fallo apelado y efectuará las advertencias reglamentarias de la presente audiencia. Tiene la palabra, señora secretaria. Gracias. Es acto reclamado en el presente amparo la sentencia de 14 de enero del 2016 dictada por el Juzgado de Primera Instancia Civil y Económico Coactivo del Departamento de Chimaltenango, que declaró con lugar la demanda ordinaria de utilización y mantenimiento de servidumbre voluntaria de paso de desagüe o drenaje para utilidad pública interpuesta por Abel Ramírez Barrios, quien actúa en representación del Consejo Comunitario de Desarrollo de la 8ª Avenida Final, Camino a Canán, zona 4 del municipio y departamento de Chimaltenango, contra Julián Figueroa Ramírez y Julio Adolfo Ramírez Figueroa. La Sala Regional Mixta de la Corte de Apelaciones de Antigua Guatemala, constituida en Tribunal de Amparo, en su sentencia de fecha 14 de julio del 2016, consideró: el postulante acude en amparo contra la resolución de fecha 14 de enero del 2016 emitida por la autoridad impugnada dentro del juicio ordinario identificado con el número 04004-2014-0817, dictada por el Juzgado de Primera Instancia Civil y Económico Coactivo del Departamento de Chimaltenango. Manifiesta que, aunque no es parte dentro del proceso antes identificado, dicha resolución le afecta, ya que la misma vulnera el artículo 2 de la Constitución Política de la República de Guatemala, su derecho de propiedad y su derecho de defensa, pues considera se le debió haber dado intervención como tercero interesado en dicho proceso, pues su propiedad puede verse afectada con dicha resolución, en donde se declaró con lugar la demanda del juicio ordinario de utilización y mantenimiento de servidumbre voluntaria de paso de desagüe o drenaje para utilidad pública, misma que del estudio y análisis de las actuaciones se puede determinar que se encuentra en el predio vecino del amparista y que la misma será de utilización pública, que dichos trabajos para la servidumbre de drenaje que serán de uso comunitario y no particular, como se hace mención en acta notarial de fecha 16 de marzo del 2016. Zanja esta que prácticamente está realizando a la par. Se entiende que la misma se está trabajando en el predio vecino y no dentro de la propiedad del amparista, por lo que no se evidencia la vulneración señalada, por lo que esta sala estima que no se ha demostrado el agravio ocasionado, siendo indispensable para tal efecto se acompaña y se evidencia la acción constitucional de amparo los medios idóneos para probar el agravio denunciado y la vulneración de los derechos invocados por el postulante, como lo es la propiedad privada y el derecho de defensa. Por consiguiente, no habiéndose demostrado fehacientemente el agravio que pueda ser reparado por esta vía, por no aportar elementos de convicción suficientes que conduzcan al Tribunal Constitucional a evidenciar los derechos que se señalan de vulnerados. Aunado a eso, se establece que la servidumbre que se declara en el acto reclamado, que se trabaja en el predio vecino, es para uso de la comunidad y conforme se establece en el artículo 44 de la Constitución Política de la República de Guatemala, habiendo vasta jurisprudencia al respecto, el bienestar social prevalece sobre el particular. Por lo que esta sala considera que con la resolución que se señala como agravio no se le violentan los derechos constitucionales señalados por el amparista como vulnerados. Por tales razones deberá denegarse el amparo solicitado, pues no se esgrimen argumentos sólidos en respaldo de las conculcaciones constitucionales que se denuncian, lo cual hace que dicha acción sea denegada. En virtud de que la acción de amparo es notoriamente improcedente por las razones que se explican en los considerandos anteriores y presumiendo que los interponentes han actuado de buena fe, no se hace especial condena en costas y se le impone al abogado patrocinante la multa de 1,000 quetzales. Con base en las anteriores consideraciones, el Tribunal de Primer Grado resolvió:
Se deniega, en definitiva, el amparo solicitado por Esmeralda Judith Orozco Navarro y Estuardo Cárdenas con la calidad con que actúan contra la juez de primera instancia civil y económico coactivo del departamento de Chimaltenango. Se revoca el amparo provisional otorgado en auto de fecha 21 de abril del 2016. Se exime a los integrantes, a los interponentes al pago de costas causadas. Impone la multa al abogado patrocinante, licenciado Glenn Galvez García Estrada, por la cantidad de 1,000 quetzales, la que deberá pagar en la tesorería de la Corte de Constitucionalidad dentro de los 5 días de encontrarse firme el presente fallo, y en caso de incumplimiento se cobrará por la vía legal correspondiente. De conformidad con lo que establece el artículo 67 del Acuerdo 1-2013 de la Corte de Constitucionalidad, quien haga uso de la palabra en la presente audiencia deberá dirigirse directamente al tribunal, expresar sus alegaciones en forma oral, conforme el objeto de la vista pública previsto en el artículo 61 del referido acuerdo, y sin dar lectura a documentos, salvo que para ello se cuente con autorización previa del señor presidente, concretarse al asunto planteado, ser breve, conciso y preciso en su exposición, no proferir expresiones irrespetuosas a las partes o a los miembros del tribunal. Y para la exposición de alegaciones, los intervinientes cuentan con un tiempo no mayor de 15 minutos. Es todo, señor presidente. Muchas gracias, señora secretaria. Pueden hacer uso de la palabra en esta audiencia solicitante del amparo, apelante y requerente de la vista pública. Por su presencia, Estuardo Cárdenas, representante común, quien actúa con su propio auxilio. Tiene el uso de la palabra. Muy buen día, honorable tribunal. Para empezar con mi alegato, con fundamento en el artículo 66 del Acuerdo 1-2013 de la Corte de Constitucionalidad, hago saber que, como usted, señor presidente, lo acaba de mencionar, pues aparte de ser el postulante o representante común de los mismos, también actúo bajo mi propio auxilio, dirección y procuración en forma conjunta. Y por lo mismo, el tiempo que se concede, que es de 15 minutos, pues rogaría, de ser necesario, que se pueda considerar la ampliación si al momento llegado fuera necesario, a la vez que también rogaría de que no voy a dar lectura a documentos ni a argumentaciones, simplemente cuando revise algún documento es como una guía para poder refrescar la memoria de datos que debo indicar con precisión. Habiendo dicho lo anterior… Bueno, solo dispense. En cuanto a, puede solicitar la autorización para dar la lectura correspondiente a la parte pertinente, y con mucho gusto se la daremos. En cuanto al tiempo, no, lo siento, tenemos otras audiencias ya programadas, pero puede ser el mejor uso eficiente de su tiempo. Adelante. Gracias, señor presidente. Bueno, tratando de ser breve, resulta, solo para contextualizar el caso concreto, de que ante el Juzgado de Primera Instancia Civil y Económico Coactivo del Departamento de Chimaltenango, el señor Abel Ramírez Barrios, aparente representante legal de una entidad o un ente denominado Consejo Comunitario de Desarrollo COCODE de la 8ª Avenida Final, Camino a Canaán, zona 4 del municipio de Chimaltenango, departamento de Chimaltenango, plantea una demanda a la que denomina y hace uso de la vía ordinaria, dándole la denominación de demanda de utilización y mantenimiento de servidumbre voluntaria de paso de desagüe o drenaje para utilidad pública. El primer punto que quisiera resaltar es que cuando se advierte la denominación que le da a su acción, el demandante es de utilización y mantenimiento de servidumbre voluntaria de paso, que implica, en primer lugar, da a entender o pretende que se sobreentienda que esa servidumbre ya existe. 1, y 2, que fue constituida de forma voluntaria. Resulta de que dentro de ese proceso, y cuando se plantea la demanda, exclusivamente se acciona en contra de 2 personas, que son Julio Figueroa Ramírez y Julio Adolfo Ramírez Figueroa. A manera de ilustración, quisiera mencionar lo siguiente. Este supuesto o este ente, Consejo Comunitario de Desarrollo COCODE de la 8ª Avenida Final, para podernos contextualizar e ilustrar, es como que si estuviéramos hablando de que los inmuebles para los cuales se pretende la utilización de esa servidumbre estuvieran ubicados donde está el edificio de finanzas públicas. Este inmueble que ocupa esta honorable corte fuera el inmueble de los postulantes, es decir, de mi persona y de la compañera que también acciona. Y
el inmueble propiedad de los demandados fuera la casa contigua, o pensemos el Parque Colón. Ese es el contexto o la ilustración que quisiera advertirles. ¿Por qué? Porque resulta de que los demandados, que son los propietarios del inmueble vecino, solo a ellos se les demanda. Sin embargo, se pretende que se utilice o se pueda dar mantenimiento y utilización a una servidumbre que va a servir para los inmuebles que están ubicados en forma ilustrativa en el edificio de finanzas públicas. ¿Qué sucede? Obvian por completo que todos los demás inmuebles anteriores tienen propietarios individuales y se fundamentan en que a través de un instrumento público y un negocio jurídico del 28 de noviembre del 2003 celebraron un contrato de constitución de servidumbre, de la servidumbre a la que se refieren en esa demanda, con los demandados que les refiero de manera ilustrativa, que son los que están en forma contigua a esta corte, si ese fuera el contexto. Ahora bien, ¿qué pasa con los propietarios que estamos ubicados anteriormente a ese inmueble de los demandados? En la página 19 del escrito inicial de este amparo, nosotros como postulantes advertimos inclusive la existencia de un pacto colusorio entre los demandados y la entidad demandante. ¿Por qué? Porque dentro del proceso ordinario jamás comparecieron, jamás se pronunciaron, únicamente pretendían la declaratoria de esa servidumbre, la existencia de la misma, para poder afectar a todos los demás a los que jamás se nos dio intervención dentro del proceso. Menciono esto porque dentro del proceso ordinario subyacente jamás se nos permitió defender nuestros derechos, intereses y obviamente en resguardo de nuestros bienes y patrimonio. Dentro de los medios de prueba que se ofrecieron dentro del amparo, aparece una imagen que fue tomada de la aplicación o el sitio web Google Maps, donde de manera ilustrativa está dónde se pretende constituir o donde se alega que está constituida la servidumbre y el lugar para el cual se pretende utilizar. Cuando advertimos la distancia es aproximadamente 2 kilómetros, o sea, no es un inmueble que esté a la par. Cuando uno escucha a lo que le dio lectura a la señora secretaria de la sentencia, advierte, creería uno que es legítima. Cuando advierte las ilegalidades e irregularidades del proceso subyacente, caemos en cuenta por qué se plantea el amparo. El artículo 152 de la Ley del Organismo Judicial establece la inafectabilidad de terceros inauditos, es decir, no se nos puede afectar con una sentencia, con una resolución, con cualquier acto de autoridad, sin antes habernos dado la oportunidad de ser oídos, vencidos y obviamente escuchársenos dentro de un proceso, en este caso judicial. ¿Qué es lo que sucede? Nosotros acudimos en amparo directamente en contra de la sentencia de la juez de primera instancia porque no fuimos parte dentro del mismo, porque no obtuvimos la oportunidad de apelar. ¿Cuándo nos percatamos de la existencia de la acción? Nos percatamos precisamente en el momento en el que pretenden ejecutar el fallo. Uno podría preguntarse, bueno, si ya tienen un contrato donde supuestamente se constituyó la servidumbre y que en realidad podría afectar a esos demandados, ¿por qué no simplemente ejecutan lo constituido en ese instrumento público? ¿Por qué se van a un proceso de conocimiento, a un proceso de declaración? ¿Por qué? Porque de forma colusoria pretenden afectar a los demás propietarios obteniendo una declaración judicial que les ampare para ello. Sin embargo, cuando uno advierte en ese contrato de constitución de servidumbre, exclusivamente se refiere al bien inmueble que actualmente es propiedad de los demandados. Solo a ellos les podría afectar. O sea, el hecho de que la sala haya irrumpido en la jurisdicción ordinaria formulando declaraciones para las cuales no tenía competencia. ¿Por qué? Porque lo que se está pretendiendo es que se establezca si se nos dio la oportunidad de defendernos, la cual jamás se nos otorgó. La sala se atreve a decir que la servidumbre, en primer lugar, es para beneficio comunal. Bueno, que lo diga un juez de jurisdicción ordinaria después de habernos escuchado nuestros argumentos, establecer si efectivamente solo por ese lado puede pasar la servidumbre, si hay una indemnización, todas las garantías que un proceso debido debería resguardarnos. Sin embargo, al no hacerlo, nos vedaron esa oportunidad y por el contrario, la sala en su sentencia establece, entre otras circunstancias, de que no se acreditó el agravio supuestamente señalado. ¿Pero por qué? Porque el agravio que pretenden establecer es con relación a la servidumbre. O sea, dicen, no se acreditó que la servidumbre les afecte porque
los trabajos se están realizando en el predio contiguo. Bueno, pero la servidumbre no termina ahí, no empieza ahí, no termina ahí. Esa es la conclusión o la desembocadura de la misma, pero tiene un aproximado de recorrido para lo que se pretende de 2 kilómetros. Si ustedes, solo por simple diferencia lógica, el inmueble nuestro y el inmueble de los demandados dentro del proceso subyacente está ubicado en la tercera avenida, tercera calle de la zona 4 de Chimaltenango, y los inmuebles que se pretenden favorecer con la misma, con la servidumbre, están ubicados en la 8ª avenida final. Si fuera en línea recta pensaríamos que simplemente son 5 cuadras, pero no, con la imagen que se presenta como medio de prueba se puede acreditar que son aproximadamente 2 kilómetros de distancia. ¿Qué pasa con todos aquellos propietarios y todos aquellos inmuebles anteriores al de los demandados, a quienes nunca se les dio intervención dentro del proceso ordinario para hacer valer sus derechos? Nosotros no estamos aquí discutiendo si la servidumbre procede o no, eso lo haremos cuando efectivamente esta Corte nos proteja nuestros derechos y nos permita defendernos dentro del proceso ordinario, dentro del cual jamás se nos dio participación. Y no es cierto que nosotros estemos pidiendo que simplemente se nos tenga como terceros o interés. El artículo 53 del Código Procesal Civil y Mercantil establece la figura del litisconsorcio necesario. Si no se puede pronunciar una decisión con respecto a quienes les afecte, tiene que demandarse a todos. O sea, nosotros tenemos que figurar como demandados, no como simples terceros con interés. En la sentencia se solicitó oportunamente que se aclarara y se ampliara, porque cuando ustedes la puedan revisar van a advertir una serie de falencias que, con el respeto debido, da pena ajena que se esté ejerciendo una magistratura a ese nivel con una ingenuidad supina. ¿Por qué? Porque el Acuerdo 1/2013 establece claramente cuáles son los requisitos para una sentencia. Sin embargo, por ejemplo, menciona de las pruebas aportadas y únicamente refiere que se abrió a prueba y se aportaron las correspondientes. ¿Cuáles? ¿Cómo podemos saber nosotros si efectivamente ponderaron o valoraron las pruebas que se aportaron? Nosotros acompañamos. ¿Qué sería un medio de prueba idóneo? La certificación registral del inmueble de nuestra propiedad, donde acreditamos que no existe esa servidumbre que grave nuestro inmueble. Aparte de eso, la imagen satelital que les mencionamos, el expediente completo del proceso subyacente con el cual se puede establecer que jamás se nos dio la oportunidad de defendernos. Si nosotros no estamos diciendo que la servidumbre no procede, porque eso lo tendremos que discutir en el proceso ordinario cuando se nos dé la oportunidad de defendernos, y no dentro del amparo. En el amparo lo único que se ha discutido y se ha pretendido someter a conocimiento de la jurisdicción constitucional es que efectivamente se resguarde ese artículo 12 constitucional que establece el derecho de defensa, el debido proceso y la oportunidad que tengamos de podernos defender y no otra cosa. Por su parte, dentro del diligenciamiento del amparo, la parte que figura como demandante dentro del proceso ordinario, pero que dentro del amparo obviamente es tercero con interés, solicita un reconocimiento judicial en el inmueble para establecer la existencia de la servidumbre. Eso no era objeto del amparo. Sin embargo, el Tribunal de Primer Grado de Amparo accede. Nosotros jamás nos opusimos, al contrario, colaboramos. No se pudo llevar a cabo por la falta de notificación de uno de los terceros por irresponsabilidad del Tribunal de Amparo y no nuestra. Hago alusión a esto porque el Tribunal de Amparo a eso se refiere, que no se acreditó efectivamente el agravio, que el Tribunal de Amparo da por hecho la existencia de la servidumbre con relación a la cual jamás se nos ha dado la oportunidad de defendernos. En su sentencia, cuando ustedes tengan la oportunidad de revisarla, formulan declaraciones que no pasan desapercibidas y que no podemos creer que a futuro no nos afecten. Menciona, por ejemplo, que del estudio y análisis de las actuaciones se puede determinar que se encuentra en el predio vecino del amparista la servidumbre y que la misma será de utilización pública. Bueno, pero ¿cuándo se discutió eso? O sea, ¿existió un proceso ordinario subyacente donde se nos diera la oportunidad? Jamás. Que dichos trabajos para la servidumbre de drenaje serán de uso comunitario y particular. Le informo que aún tiene 3 minutos para hacer señor sus presidente. conclusiones. Gracias, señor presidente. En consecuencia, por el tiempo, pues simplemente me concreto a reiterar nuestra petición de amparo, haciéndoles ver y reiterando que en ningún momento se está discutiendo dentro del mismo
lo relativo a la constitución o no de la servidumbre, sino simple y sencillamente que se nos provea de los mecanismos necesarios para podernos defender dentro de ese proceso ordinario que nosotros establecemos que hubo acuerdo entre demandante y demandado para podernos perjudicar y que nosotros no nos pudiéramos enterar. Nos enteramos ya cuando existe la sentencia. No se nos puede aplicar el principio de definitividad, que no se agotó la apelación, porque cuando se nos dio intervención como partes. Por lo mismo, es de que pues formulamos la petición de que se declare con lugar el recurso de apelación, a la vez se revoque la sentencia apelada, se tomen en cuenta las peticiones de fondo formuladas en el escrito inicial, y con esto concluyo. Resulta de que en primer grado también se solicitó la vista pública, la cual se realizó el día 11 de julio del año en curso. Prácticamente 2 meses después, el día 9 de septiembre del año en curso, se nos notifica por parte del Tribunal de Primer Grado la sentencia. Es decir, 2 meses después de la vista pública, cuando la ley establece 3 días. Si eso no fuera suficiente, resulta de que esa sentencia se emite con fecha 14 de julio del 2016. A la vista pública de primer grado, en esa misma audiencia estuvieron presentes 2 titulares e integraron con una suplente, por circunstancias que se ignoran. No ese es el tema o el punto central, sino lo siguiente: a los 3 días, o sea, el 14 de julio, emiten la sentencia el Tribunal de Primer Grado, integrando nuevamente con la misma suplente, cuando con un documento que ha ingresado antes de la vista a esta honorable Corte, se acredita con certificación del secretario de la Corte Suprema de Justicia que la titular vocal 2 de esa sala de apelaciones no tenía autorización para no estar presente ese día. Si fuera poco, el día 14 de septiembre del 2016 rechazan in limine la aclaración y ampliación interpuesta, no la entran a conocer a pesar de todas las falencias que se habían advertido para que se corrigiera el fallo de primer grado, y el secretario de la Corte Suprema de Justicia vuelve a certificar que el día 14 de septiembre del 2016 la titular vocal 2 de esa sala no tenía autorización para no estar en su tribunal. Le informo que ha concluido su tiempo. En el tribunal, y por lo cual, concluyendo, pues solicito que se tome en cuenta lo mencionado. No se está solicitando la anulación de la sentencia, simplemente que se tomen las medidas disciplinarias correspondientes. Gracias, señor presidente. A continuación, la Fiscalía de Asuntos Constitucionales, Amparo y Exhibición Personal del Ministerio Público, por medio del señor fiscal, abogado don César Augusto Corado González, quien actúa con su propio auxilio, tiene el uso de la palabra. Gracias, honorable magistrado, buenos días. Y también reitero los buenos días al colega que me antecedió en el uso de la palabra y al público que nos honra con su presencia. En el presente caso objeto de análisis, esta representación sostiene firme el criterio que la protección constitucional solicitada, pretendida, no puede ser atendible. Esto toda vez de que esta representación entiende que el quid iuris, que en el presente proceso el amparista aduce de que la sala ha violado algún derecho constitucional, esta representación indica, tal y como lo estableció la Sala Regional Mixta de la Corte de Apelaciones al dictar su resolución, como Tribunal Constitucional de Amparo obviamente procedió al enjuiciamiento del acto reclamado y determinó que la tesis que supuestamente a vulneración a derechos y garantías de relevancia y trascendencia constitucional no podían prosperar, sencillamente porque el agraviado no indicó en ningún momento, y eso lo indica en los niveles de introductivos y considerativos del fallo, que el accionante en ningún momento demostró en qué consistía el agravio. La misma Corte de Constitucionalidad ha indicado de que en reiterados fallos de que es necesario que el accionante deba de demostrar en qué le afectan esos derechos la autoridad que obviamente se reprocha. Solamente hemos escuchado argumentaciones fácticas y no así jurídicas, en donde obviamente la tesis por medio de la cual el amparista descansa su petición es a todas luces irrelevante,
Ante esta circunstancia, esta representación indica que la Sala en ningún momento, al dictar el fallo correspondiente, no ha vulnerado ningún tipo de derecho constitucional, razón por la cual el recurso de apelación merece ser declarado sin lugar y como consecuencia la denegatoria del amparo, por medio del cual el Tribunal de Amparo ya hizo sus argumentaciones jurídicas y sus considerandos. Muchas gracias. Se concluye la presente audiencia.